Hola, buenas tardes. Bienvenidos al seminario de prácticas mágicas de la tradición oral. Les damos la bienvenida a todos, les agradecemos mucho su asistencia y bueno, sobre todo le agradecemos mucho su presencia y su asistencia al ponente del día de hoy, a quien, bueno, me es un gusto y un agrado poder presentarlo y me alegra mucho que nos acompañe en este seminario. Sin duda, su exposición y su aporte van a ser de lo más enriquecedores para todos. Me da mucho gusto ver a varios de los colegas reunidos por acá. Y bueno, sin más, voy a presentar a mi amigo, compañero, colega muy querido, el doctor David Rodríguez Berea, quien es doctor en literatura hispánica por el Colegio de México, licenciado en lengua y literaturas modernas en letras italianas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación son el teatro neoclásico y la literatura del siglo de oro español, particularmente la obra de Lope de Vega, así como las relaciones poéticas y dramáticas entre las tradiciones hispánica, francesa e italiana. Es miembro de la Asociación Internacional de Hispanistas y de la Asociación Mexicana de Cervantistas. Es profesor del Colegio de Letras Modernas de la Facultad de Filosofía y Letras, donde imparte las materias de teatro, literatura de los siglos XVII y XVIII y literatura italiana del Barroco y la Ilustración. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Centro de Estudios Literarios, donde investiga acerca del teatro neoclásico en el mundo hispánico. Bienvenido, David. Un gusto verte, un gusto escucharte y bueno, pues adelante. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación a este seminario mágico. Bueno, pues el día de hoy, como dice el título, ¿no? La comedia de magia del siglo XVIII, pues, pues les quiero presentar, ¿no? Digamos, hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver o que es de la que es importante hablar cuando hablamos del teatro español del siglo XVIII, ¿no? Como tal, yo me dedico sobre todo al teatro neoclásico, pero, digamos, siempre hablar de este otro teatro, ¿no? Que es el que no era neoclásico, el que seguía siendo barroco, el que era popular, pues es importante hablar de él o tenerlo en cuenta, ¿no? Para saber qué era lo que existía alrededor del teatro neoclásico y, por ejemplo, de qué es en contra de lo cual hablaba Moratín, ¿no? Que siempre estaba aquí queriendo reformar el teatro y nos hace pensar siempre que era contra los barrocos, era contra el siglo XVII, contra Lope, contra Calderón, pero no era así, ¿no? Sino justamente en contra de este teatro popular. Entonces, pues bueno, voy a compartir pantalla y comenzar con la exposición. Bueno, ahí está, la comedia de magia del siglo XVIII. Bien, em, como les decía, ¿no? Cuando hablamos de la comedia de magia, hablamos de un teatro popular, de un teatro fuera del ámbito neoclásico, que es aquel que nos han legado las historias de la literatura, ¿no? Cuando uno va a las historias del teatro, pues siempre se encuentra con el Sí de las Niñas, se encuentra con la Petimetra de Moratín, se encuentra sobre todo con las comedias de Iriarte, con las tragedias es un poco más raro, pero bueno, también están allí. Es verdad que se han editado más veces de las que se han editado las comedias de magia. Y bueno, las comedias de magia no eran más que, digamos, o no se consideran ahora más que una variante más de lo que llamábamos entonces las comedias de espectáculo, es decir, esas comedias donde lucían más la tramoya, lucían más los efectos especiales que como tal la trama, ¿no? Que era una preocupación neoclásica, ¿no? Digamos, el neoclasicismo que se preocupaba por las unidades aristotélicas, que se preocupaba porque el teatro enseñara y deleitara al mismo tiempo y rechazaba como tal todas estas prácticas
insisto, espectaculares. Tenemos un caso particular, ¿no? Que siempre sale a cuento cuando hablamos del teatro del siglo XVIII, que es la Comedia Nueva de Moratín. Aquí tenemos un fragmento. En la Comedia Nueva de Moratín no se habla de comedia de magia, se habla de una comedia militar, que es como tal una comedia de espectáculo, ¿no? Que en este sentido son similares a estas comedias de magia. Estamos ya a finales del siglo XVIII, 1792, y como tal tenemos ya, ¿no? Un resumen de todo lo que había sido el siglo y estas comedias de magia. Y tenemos a un dramaturgo, ¿no? Que se apellidaba Comella, eh, que había estrenado una serie de este tipo de comedias. Entonces, lo que hace Moratín en esta comedia nueva y sobre todo en este fragmento es justamente hablar de su indignación a propósito de estas comedias de espectáculo, ¿no? Tenemos aquí una conversación con este autor, don Eleuterio, ¿no? Que ha escrito una comedia que se llama El Cerco de Viena, donde están todas estas efectos espectaculares, y así Moratín va, entonces, hablando de los motivos de estas comedias, ante un don Pedro que representa al neoclásico, que no le gusta para nada que estas cosas se representen en escena, ¿no? Em, ¿Qué tal? ¿No le parece a usted bien? ¿A mí qué? Me alegro que le guste a usted, pero no. Donde no hay un paso muy fuerte es al principio del segundo acto. Búsquele usted ahí, por ahí debe de estar, cuando la dama se cae muerta de hambre. ¿Muerta? Sí, señor, muerta. Qué situación tan cómica. ¿Y estas exclamaciones que hace aquí, contra quién son? Contra el visir, que la tuvo 6 días sin comer porque ella no quería ser su concubina. Pobrecita, ya se ve. El visir será muy bruto. Sí, señor. Hombre arrebatado, ¿eh? Sí, señor. Lascivo como un mico, feote de cara, ¿es verdad? Cierto. Alto, moreno, un poco visco, grandes, grandes bigotes. Bueno, en fin, tenemos esta conversación, ¿no? En la que simplemente, ¿no? Don Antonio le está dando a don Eleuterio, ¿no? Pauta para que hable de su nueva comedia, y tenemos estas situaciones, ¿no? Que más bien le parece desde el punto de vista un tanto ridículas, ¿no? Como que se murió de hambre, ¿no? Es que le encerraron, es que luego se escapó, es que hubo una batalla afuera, en fin, una serie de escenas llenas de acción unas tras otras, ¿no? Ahora, como tal, si hablamos del teatro de magia, ¿no? Son pocas las menciones que hace Moratín al respecto, pero sí que tenemos, por ejemplo, este fragmento de acá, ¿no? De Moratín en su reseña histórica sobre el teatro español, donde habla de una comedia que todos conocemos, que es El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, que, como recordamos, tiene esta gran escena sobrenatural, ¿no? En la que aparece el comendador, se presenta en la, en la casa de Don Juan, después de que Don Juan lo retara o retara su estatua. Entonces el comendador llega después de la muerte, y se lo lleva al infierno, ¿no? Entonces, estas como tal escenas sobrenaturales ya les parecían un tanto terribles a los neoclásicos, ¿no? Y aquí lo dice. 100 años antes había escrito el padre Gabriel Telles, conocido bajo el nombre de Tirso de Molina, la comedia del burlador de Sevilla, la más a propósito para conmover y deleitar a la plebe ignorante y crédula, representada con aplauso en los teatros de España, pasó a los demás de Europa. En Francia se hicieron 5 traducciones de ella, más o menos libres, por Villard, Durémont, Duménil, Tomás Corneille y el gran Molière. Goldoni, en el siglo anterior al nuestro, no se desdeñó de repetirla, ¿no? Digamos, esto es lo que piensan entonces los neoclásicos, ¿no? Lo que piensa Moratín a final de siglo de estas representaciones sobrenaturales. Ahora, les pongo aquí dos libros que son importantes para el estudio de estas comedias de espectáculo, tanto las militares como las de magia. Una es este que tenemos acá, ¿no? Teatro y Sociedad en el Madrid del siglo XVIII, de René Andioc, ¿no? Donde René Andioc, pues, realmente desmitifica ciertos motivos críticos, ¿no? Pensando, por ejemplo, primero en Menéndez Pelayo, ¿no? Quien sostenía que el público español, ¿no? Menéndez Pelayo siempre muy antiafrancesado, ¿no? Sostenía que el público español seguía prefiriendo las comedias de Calderón de la Barca, ¿no? Pero lo que nos demuestra René Andioc, y lo demostrará también después en este libro de acá, en la cartelera teatral madrileña, es que no, el público ya no prefería las comedias de Calderón.
Esto no significa que prefirieran las de Moratín, ¿no? Sino que era justamente estas comedias de magia que, claro, nosotros podríamos ver como sucesoras de Calderón, sucesoras de Vances Candamo, sucesoras del teatro de Solís. Em, y bueno, entonces aquí hay dos importantes trabajos, ¿no? Que nos hablan al respecto. Em, Ahora, entre otros estudios, ¿no? Tenemos este de Julio Caro Baroja, ¿no? Ya entrando directamente en la cuestión de las comedias de magia, ¿no? Donde él hace una clasificación de las comedias. Vean ustedes las fechas, ¿no? 1713, y después tenemos otras de 1782, 1779. Moratín está escribiendo la comedia nueva en 1792. Es decir, es un fenómeno presente durante todo el siglo, ¿no? Bueno, Julio Caro Baroja, pues, hace esta división, ¿no? En la que tenemos comedias de magos, comedias de magas y comedias de encantos, ¿no? Entre ellas, las más célebres, pues, son entre las de magos, ¿no? La de Salvo y Vela, el mágico de Salerno, y entre las de magas, la de Marta la Romarantina, ¿no? De José de Cañizares. Ahora, hay que apuntar algo, ¿no? Se darán cuenta que aquí dice El mágico de Salerno en 5 partes, ¿no? Porque, digamos, eran comedias tan populares, tan queridas, que como si fuese un libro de caballerías, ¿no? Había otros autores que continuaban haciendo las continuaciones de estas comedias, o puede ser el mismo dramaturgo quien hacía continuaciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos el caso de El Mágico de Salerno, que tuvo 5 partes, o de Marta la Romarantina, que tuvo 7, ¿no? Entre otras, ¿no? Y ahí están los títulos, ¿no? Juan de la Espina, ¿no? Que un poco alterna lo mágico con lo militar. El Asombro de Jerez, Juana la Rabicortona. Bueno, la de Marta la Romarantina se llama El Asombro de Francia, Marta la Romarantina, ¿no? Siempre estas palabras, asombro. Hablaremos de ella más adelante. Marta Parente, Valladares de Sotomayor, El Mágico Mogol. Y de las de Encantos, ¿no? José de Castro y Matute, Triunfos de Encanto y Amor, ¿no? Los títulos también se antojan un tanto barrocos, ¿no? Que nos recuerdan también a las comedias mitológicas de Calderón. Y finalmente tenemos este libro de acá, ¿no? Publicado por Fernando Domenech en 2008, que reúne, ¿no? Dos comedias de magia, ¿no? Las más célebres y de las que hablaremos el día de hoy, ¿no? Duendes son alcahuetes y El espíritu foleto de Antonio de Zamora, y la que ya les decía yo, ¿no? Marta la Romarantina de José de Cañizares. Hasta donde yo sé, son las únicas comedias, ¿no? Que se han editado modernamente de entre todo este gran corpus teatral mágico, ¿no? Bueno, tenemos aquí dos autores, ¿no? Los dos autores de estas dos comedias, Antonio de Zamora y José de Cañizares, ¿no? De principios del siglo XVIII, ¿no? Nos vamos ahora hasta inicios del siglo XVIII, hasta los inicios de estas comedias. Em, digamos, Zamora, ¿no? Que escribe la de Duendes son alcahuetes, podríamos considerarlo, ¿no? El padre de la comedia de magia, o al menos el primero que ha escrito una comedia de magia, em, que tiene como protagonista a un duende, justamente. Eh, Evidentemente decimos duende y pensamos inmediatamente en Calderón de la Barca, ¿no? Aunque sabemos que allí no hay duendes, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos más adelante de estas cosas. Pero es importante anotar que estos dramaturgos, ¿no? Son dramaturgos, insisto, ¿no? De principios, pero muy, muy principios del siglo XVIII, y que vienen todavía de una tradición barroca muy bien marcada, ¿no? Son escritores no solo de comedias de magia, sino escritores de comedias de capa y espadas, de comedias de santo, comedias mitológicas, comedias palatinas, ¿no? Digamos, forman parte de este gran abanico de dramaturgos barrocos, posteriores a Vances Candamo, ¿no? Porque siempre solemos decir que el barroco termina con Vances Candamo, o que el teatro del siglo de oro termina con Vances Candamo, ¿no? Y bueno, el caso de estos dos, pues hablaremos de autores de transición, o en todo caso autores a los que simplemente por haber escrito después de 1701, pues ya los consideramos de otro siglo, ¿no? Pero que como tal son parte de esta continuidad, ¿no? Desde el teatro de Lope de Vega hasta entrado el siglo XVIII, ¿no? Hay que advertir, por ejemplo, ¿no? Hay que pensar
cuándo inicia realmente la preocupación neoclásica por el teatro, ¿no? Y podríamos decir 1737, que es cuando Luzán publica La Poética, ¿no? Entonces, digamos, todavía son treinta y tantos años desde que Felipe V entró a España, a la Guerra de Sucesión posteriormente, ¿no? Digamos, todavía son varios años en los que tardará en aparecer, ¿no? Esta preocupación por un teatro neoclásico. Además, Zamora y Cañizares son traductores también de otros dramaturgos franceses e italianos, entre ellos Metastasio, ¿no? Que como tal, digamos, eran los gustos de la nueva corte afrancesada, ¿no? Pero, digamos, no dejan pues de transitar entre el teatro, entre los géneros del teatro áureo, entre las traducciones de dramaturgos italianos o franceses y entre este nuevo género. Em, para ejemplo de ello, les pongo, por ejemplo, les pongo aquí esta comedia, ¿no? El hechizado por fuerza de Antonio de Zamora, que, pues, de tan famosa que fue, la pintó Goya, ¿no? Ahí tienen, ¿no? Entre las pinturas negras, ¿no? De Goya está justamente el hechizado por fuerza. Ahora, el hechizado por fuerza no es una comedia de magia, es una comedia de figurón. Es decir, aquí no hay realmente elementos sobrenaturales. Simplemente hay un hombre que es muy tacaño, que no se quiere casar y para obligarlo a casarse montan una escena, ¿no? En la que le hacen pensar, ¿no? Que hay una bruja que está haciendo magia alrededor de él y bueno, al final esto no es cierto, pero él termina casándose, ¿no? O sea, como tal es una comedia de figurón y al mismo tiempo una comedia como La Dama Duende de Calderón, como El Galán Fantasma, como, ¿no? Que desmitifica la magia, ¿no? Pero que funciona como engaño. Claro, Goya aquí sí que nos pinta, ¿no? Las visiones, aunque también podríamos pensar que pues, digamos, es toda la tramoya, ¿no? De esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Antonio de Zamora como dramaturgo, ¿no? Que transita entre las dos, entre las comedias de magia y las comedias del siglo de oro. Un dramaturgo, por ejemplo, que también fue estimado por los neoclásicos justamente por el hechizado por fuerza, ¿no? Les parecía que esta comedia, al ser una comedia de figurón, al ser una comedia que castigaba el vicio, pues era una comedia que podría leerse bien desde el punto de vista neoclásico. Pero por otro lado, ¿no? Era autor de estas comedias, ¿no? Que no gustaban nada. Y Moratín sí que dice algo, ¿no? De Zamora y del Espíritu Foleto, que es la primera comedia que hablaremos. Deseoso de agradarle al pueblo, escribió Zamora la primera y segunda parte del Espíritu Foleto, en que por la intervención de un duende festivo y revoltoso, hacinó prodigios y transformaciones, autorizando a los que después, con menos gracia, inundaron el teatro de mágicos y diablos que todavía le ocupan a despecho del sentido común, ¿no? Bueno, ahí está la crítica neoclásica. Pero bueno, todavía digamos que se ve que Moratín dice, bueno, Zamora era un buen dramaturgo, ¿no? Sí que escribió estas cosas, pero bueno, lo malo son los que vinieron después de él. Em, bueno, en el caso de Cañizares, hay otra comedia, ¿no? Además de Marta la Romarantina, que es una comedia de magia, tenemos El Domine Lucas, ¿no? Que es también una comedia de figurón, que también fue apreciada por los neoclásicos, ¿no? Que en realidad es una reescritura de una de Lope de Vega, pero bueno, una vez más, ¿no? Vemos que hay un aprecio por parte de los neoclásicos por ciertos géneros y un desdén por otros, ¿no? Que son, en este caso, los de magia. Bien, si hablamos ahora de Antonio de Zamora, ¿no? De todos estos antecedentes calderonianos de la comedia nueva, pues vemos, ¿no? En el prólogo a sus comedias, ¿no? Que dice, ¿no? Osadía fuera decir que ha acertado a imitar los preceptos del mayor maestro de este arte difícil y desgraciada, nuestro célebre español, don Pedro Calderón de la Barca, pero también mintiera si no dijese que los he procurado seguir, debiendo a mi juicio el conocer cuán diformes serán las pinceladas que no se observen de aquel dibujo, ¿no? Bueno, en fin, todavía tenemos a un Calderón de la Barca muy vigente y que será modelo de todo esto. Les pongo también, a propósito de modelos barrocos, ¿no? Una serie digamos, las portadas, ¿no? Para que vean ahí a los personajes. Diablos son alcahuetes, el espíritu foleto, de Antonio de Zamora. Ahí tenemos, ¿no? Como siempre,
digamos, estos papeles, ¿no? El galán, la dama, el gracioso, ¿no? O sea, sigue operando bajo la misma lógica de un teatro barroco. Lo mismo en Marta la Romarantina, ¿no? Tenemos un gracioso, tenemos al viejo, en fin, música, soldados, acompañamiento. Y el mágico de Salerno, ¿no? De Juan Salvo y Vela, lo mismo, ¿no? El galán, la dama, el barba, el vejete, en fin, sigue con esto. Bien, eh, hablemos rápidamente, ¿no? De Duendes son alcahuetes y el espíritu foleto de Antonio de Zamora, estrenada en 1709, todavía muy temprano en el siglo XVIII. Em, y como les decía yo, ¿no? Podríamos encontrar algunas similitudes con la Dama Duende de Calderón de la Barca, pero ya les decía yo, ¿no? En Calderón de la Barca, el duende no es real, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Eh, cuando el criado habla con el galán, que sabemos que siempre el galán en el siglo de oro es representado como alguien que no tiene miedo, ¿no? Y en cambio el criado es el que tiene miedo, ¿no? ¿Has creído ya que hay duendes? ¡Qué disparate tan necio! Esto es disparate. ¿Ves tus mismos efectos como venirse tus manos un regalo por el viento y aún dudas? Pero bien haces, si a ti te va bien con eso. Mas déjame a mí que yo, que peor partido tengo, lo crea. ¿De qué manera? De esta manera lo pruebo. Si nos resuelven la ropa, te ríes mucho de verlo, y yo soy quien la compone, que no es trabajo pequeño. Si allá te dejan papeles y se llevan dos conceptos, a mí me dejan carbones y se llevan mi dinero, ¿no? Recordamos siempre esta escena, ¿no? En la que la dama es la que le lleva las cartas por el paso de la alacena y la criada le hace travesuras al criado, ¿no? Entonces esto hace que el criado tenga miedo, ¿no? Pensando que hay un duende de verdad. Al final de la dama duende vemos, se desmitifica como en el hechizado por fuerza, se desmitifica la magia, termina en matrimonio y todos son felices, ¿no? Ahora, si nosotros lo vemos, ¿no? En el caso de Zamora, vemos que aquí el cambio viene en que el duende sí es real, ¿no? Digamos, la trama es muy sencilla, es un hombre que llega a Florencia, no a España, a Florencia, ahora hablaremos de esto, em, porque ha matado a un hombre, ¿no? Eh, llega a Florencia, a casa de un amigo, y allí se enamora de una mujer y le dicen, bueno, es que esa mujer vive junto a una casa que está embrujada, si quieres estar cerca de ella, tendrás que ir a esa casa que está embrujada, que está sola porque allí vive un duende, ¿no? Eh, bueno, pero resulta que el duende sí es real. Pero bueno, vemos en esta escena, ¿no? Una vez más, galán y criado, ¿no? ¿Hablaron? Yo no lo sé. Que me da un no sé qué yo, me da un qué sé yo qué que no sé lo que me da. Raro caso, más que dudo si está mi valor conmigo. Ay, Dios mío, ¿quién va, digo? ¿Quién lo pregunta? ¿Quién pudo? ¿Quién pudo? Ahora echas bravatas a un duendecillo hablador. ¿No diréis quién sois? Señor, que me tiran de las patas. Yo soy de esta estancia sola, el dueño. Esta casa no tiene más dueño que yo. Bueno, aquí más bien me adelanté, les quería enseñar antes otra escena, ¿no? Pero bueno, aquí ya aparece el duende, ¿no? Aquí vemos que el duende sí es real y que convive con estos dos personajes, aunque estos dos personajes, de acuerdo a la tradición barroca, uno, que es el galán, no tiene miedo, no cree, mientras que el criado es el que tiene miedo. Pero aquí, insisto, es la vuelta de tuerca, ¿no? El duende sí que existe, ¿no? Pero los va a ayudar, ¿no? Va a ayudar al galán a conseguir lo que quiere. Ahora, me importaba que ustedes supieran lo de que se representa en Florencia, porque también parece, ¿no? Que cuando hablamos de la dama duende como fuente del espíritu foleto de Zamora, estamos hablando de una lectura extraña, ¿no? Digamos, la Dama Duende fue leída desde muy temprano, ¿no? La Dama Duende desde 1629 fue leída desde muy temprano en Francia, ¿no? Donde se tradujo por influencia de los italianos como L'Esprit Follet, ¿no? Primero en 1642 y después fue tanto el éxito, ¿no? Que Haute Rouge la tradujo, ¿no? Y también le puso L'Esprit Follet, ¿no? Hay muchas variantes. Y también sabemos que está por aquí intervenida la cuestión de la comedia del arte, ¿no? De ahí que se use foleto, ¿no? Que sería el italiano foleto para decir trasgo en español. Entonces, no nos debe sorprender cuando le llegamos a la comedia dieciochesca, ¿no? Toda esta serie de gracias que ejecuta el
el foleto, ¿no? El duende, que son propias de un lazzo de la comedia del arte, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? La traducción hacia Francia, después que en Francia se representó por la comedia italiana, ¿no? Los cómicos italianos, y luego regresa a España, ¿no? Con toda esta transformación. Ya en estatua transparente, ya en fingido festín, ya en falso ramillete, ya en un supuesto naranjo, ya en un saltimbanqui alegre y ya en un traidor espejo mudando continuamente rostros, máscaras y trajes, y pues todo esto viene a parar en que sin que haya intención más que el juguete, hice mis carnes tolendas, quédense todos ustedes a buenas noches que yo voy a otra parte en que pruebe que si siempre con embuste se parecen a los duendes, los alcahuetes por chiste, duendes son los alcahuetes, ¿no? Eso es el final de la comedia, ¿no? Pero que resume, digamos, todo lo que ha hecho a lo largo de la comedia este trasgo, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, ¿no? Por allí que el trasgo, que aquí se usa en italiano foleto, más es en Florencia, ¿no? Usa el italiano, ¿no? Señor gobernador, señoría, me creda que lo so per vita mia, perché rinchiuso dentro esta stanza del signore Gavini Sanchi Panza, está un cavalier que del amor ferito viene cual furecito in traccia de una donna de alto grado, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? Este italiano macarrónico y el foleto jugando, ¿no? Como siempre, a transformarse en una o en otra cosa para ayudar al galán, y en este caso en un comerciante, ¿no? Que se hace llamar Chicho Trufaldín, ¿no? Que era la manera en la que se llamaba en España al, al arlequín, ¿no? Bien. Em, Tenemos otras escenas importantes, ¿no? Pero me gustaría más verlas con Marta la Romarantina, pero claro, son efectos especiales propios de las comedias mitológicas, del Jardín de la Falerina, en fin, La Fiera, el Rayo y la Piedra, ¿no? Temblores, rayos, efectos sobrenaturales, ¿no? Con truenos sordos se hunde el teatro y en varios alambres y escotillones todas las máscaras, quedando solos Octavio y el Foleto, ¿no? Entonces hay que pensar también en el uso de tramoyas, ¿no? Que es algo que no gustaba para nada a los neoclásicos. Raro asombro, no te admires, y ya que alborotada la casa Irene no ha de volver, ven, tomaremos la puerta. Confuso voy. Si me crees, sabe que aunque has visto tanto, te queda mucho por ver, ¿no? Y vemos siempre estas transiciones que vemos en la Dama Duende, que vemos en el Galán Fantasma, que vemos en dos casas, en Casa de dos puertas malas de guardar, ¿no? Entre eh, el interior, el exterior, pero ya no por una alacena, sino por intervención de la magia que hace este duende, ¿no? Ahora, en el caso de Marta la Romarantina de Cañizares, vemos que se basa en un hecho real o algo así, ¿no? En algo que al menos estaba documentado. Tenemos aquí, ¿no? Discurso sobre el hecho de Marta Brosier de Romarantín, ¿no? Pretendida demoníaca, ¿no? Entonces, es un juicio que se llevó en Francia entre 1598 y 1599 durante el reinado de Enrique IV en las guerras de religión francesas, donde la protagonista era Marthe Brossier, ¿no? Que se decía que había sido poseída por el diablo, era hija de Jacques Brossier, tejedor de la ciudad de Romorantin, y bueno, esencialmente realizaba exorcismos, fue encerrada y al final fue recluida en un convento, ¿no? Digamos, esto es lo que se sabe que pasó en realidad y es lo que retoma Cañizares para su comedia, ¿no? Es una comedia en la que no tenemos eh, al foleto, ¿no? Como el personaje principal, sino a la maga, ¿no? A la bruja, que es ella misma. Aquí tenemos, ¿no? En la primera jornada, ¿no? Tocan caja y clarín, marcha a lo lejos y salen Jacome Broserio, ¿no? Aquí ya lo hispaniza, barba de militar con bastón, Monsieur Lafaigne, Remené, soldado ridículo y soldados, y por el otro lado Federica, Julieta y damas, ¿no? Entonces, tenemos constantemente un ambiente de guerra, insisto, son las guerras de religión. Y tenemos que será Marta, ¿no? La romarantina, la que en muchas ocasiones ayudará, ¿no? Al rey Enrique IV y a los ejércitos a vencer en esta guerra. Em, Empieza con la entrada del padre, que pregunta por su hija, y le dicen, bueno, tu hija está encerrada en su cuarto y nunca sale de allí, ¿no? Porque allí pasan cosas muy extrañas. Em, Tenemos, por ejemplo, vamos a ver qué podemos leer, ¿no?
Satisfaceros, señor Jacome Broserio, ya sabéis que con pequeña edad Marta, vuestra hija, dio de su genio las señas, y que siendo el natural suyo una serie violenta de implicaciones y extremos, hay pocos que la comprendan. Que es inclinada al estudio, sabéis, y que no desdeña lección alguna, sin ver cuánto en esta acción se arriesga una mujer, pues el sexo sin la cabal fortaleza que es propia en un varón, suele apetecer cosas nuevas que no extrañas y exquisitas. El mayor peligro encierran, causa de que disgustada muriese quizás de pena vuestra esposa, no pudiendo remediar la inadvertencia de su hija, pero esto para otra ocasión se deja, ¿no? Y aquí le va a empezar a contar, ¿no? Lo que les decía yo, ¿no? Que se la pasa en su habitación, eh, vean en la columna de al lado, ¿no? De luces y de esplendores bajan de noche centellas que de su cuarto iluminan la no penetrada esfera. Y en fin, con tales asombros toda la ciudad de Aurelia, dividida en opiniones, hacen que algunos la tengan por pasmo de virtud, otros o por ilusa o por necia, sin dar en lo que es, de forma que con rara indiferencia muchos la aplauden y muchos la infaman y menosprecian, ¿no? Más adelante, ¿no? Sabremos, ya hasta el tercer acto, pues qué fue de Marta la Romarantina, ¿no? Que sabemos que era una mujer muy estudiosa desde su juventud, que en algún momento se peleó con su madre, cacheteó a su madre y su madre la maldijo, ¿no? Y le dijo que el diablo nunca se apartaría de ella, y esa es la razón por la cual llegó el diablo. em, y ahora le ayuda a hacer cosas, ¿no? El diablo lo describe primero como genio realmente, se llama Garzón, y veremos que Garzón está enamorado de Marta la Romarantina. Pero el problema es que Marta, que también está enamorada de Garzón, después se enamorará de un caballero de estos que están en las guerras de religión. Entonces, bueno, el conflicto de la comedia tendrá que ser, evidentemente, sobre el amor, ya cuál de los galanes va a escoger, ¿no? Si al diablo Garzón o al galán, que es un militar. Evidentemente elegirá al militar, evidentemente tendrá que pedir perdón al final por todos sus pecados, y esto terminará en matrimonio, como cualquier comedia de capa y espada, pero claro, con todo este aparato mágico alrededor de ella. Em, Les traigo aquí, ¿no? Algunas acotaciones que me parecen interesantes para entender cómo se hacían estos efectos, ¿no? Esto es de cuando inicia la comedia, ¿no? Y entra el padre al cuarto de Mar de la Romarantina. Alzándose la cortina se descubren las dos fachadas de los lados con dos hermosos escritorios, cuatro bichos a los lados, medios hombres y medios pirámides, y con cornucopias en las barandas de arriba, con que está entre los paños de la colgadura, clavadas en la pared, y la boca de en medio hará como un gabinete, con una media naranja donde estará María tocándose a un tocador, y en su regazo estará Garzón, ¿no? Siempre estas escenas, ¿no? Digamos, los personajes gozando del amor, ¿no? La magia, ¿no? Y me recuerda mucho a Tasso en la Jerusalén Liberata, ¿no? Cuando vemos que el soldado está siendo tentado por la bruja Armida y está entonces en su regazo, ¿no? Apoyado, ¿no? Entonces aquí algo similar, ¿no? Y cinco estatuas, una con una toalla, otra con un aguamanil, otra con una palangana, otra con un azafate, y la que toca, que es la quinta estatua, ha de ser vestida uniforme con las cuatro, que ha de ser de blanco, y también las caras de lo mismo, todo en perspectiva y a su tiempo cantan. Y vemos siempre una serie de intervenciones con músicos, ¿no? Digamos, en fin, son comedias, como se han llamado, ¿no? De espectáculo, ¿no? Tiene que estar todo esto presente. Después de esta intervención vemos una nueva acotación, ahora cómo aparece todo esto y ahora cómo va a desaparecer, ¿no? Desaparece todo, hundiéndose las cuatro estatuas, volando hacia arriba la que peina y dando vuelta al tocador, que queda de cara ocultando a Garzón. Hay que pensar que muchas de estas comedias podían ya representarse en los palacios, ¿no? Podían representarse en el nuevo teatro que se había inaugurado, que era el de los Caños del Peral, que era sobre todo para la ópera en el siglo XVIII. Estamos ya ante teatros, ¿no? Digamos, el Corral de Comedia se está reformando en los nuevos coliseos, entonces, ya que hay más tecnología para hacer todos estos usos con las tramoyas, ¿no? Y vemos otro más, ¿no? Que les pongo aquí. Al llegar a los escritorios, los soldados, las cuatro bichas se transforman en hombres armados y se pelean con los soldados que se retiran, ¿no? Esto es un poco más adelante, cuando en casa de Marta llegan unos soldados, ¿no? Enemigos, a saquear la ciudad, y ella, bueno, pues con ayuda de la magia que sabe ejecutar, pues nos pone esta batalla, ¿no? Entre estatuas y los soldados. Em,
Bueno, esto es lo que yo les decía hace rato, ¿no? Es cómo Marta adquirió los poderes, ¿no? Dime a libros estudiosos y de la nigromancia a los vedados, lecciones exquisitas, curiosidad de mujer, que en los que ellos peligran, porque desde los 5 años tan descubierta tenía mi razón, que ya a los 7 fui retórica y latina, ¿no? Y más adelante, lo que ya les expliqué de la maldición. Ahora, otros ejemplos de uso de las tramoyas en la segunda jornada. Ha de haber una puerta al lado del teatro y un bufete en medio con un espejo grande de vestir, con su marco dorado y luna transparente, y salen Jacome, que es el padre, Julieta Revené y Marta llorando, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es otro efecto, ¿no? En el que es Garzón, el diablo, el que sale, ¿no? Dice, asoma Garzón la cara en la luna del espejo, ¿no? Entonces, aquí ya está el efecto, ¿no? Sí, ¿quién habló aquí? Qué sé yo, ¿no fuiste tú? Albricia cielos, que respondió a mis anhelos. Con que tú no hablaste, ¿no? Válgame la cananea. Deja ver tu rostro ufano, Garzón. Saca Garzón la mano por el cristal y hace señas. Ay, que veo una mano. ¿Qué dices? Que me menea. ¿Dónde? Fuera del cristal de aquel espejo. Se haré. Hace señas que quede sola Marta. Bueno, entonces vemos también estas constantes a veces tenemos, por ejemplo, escenas en las que se duplica la escena, ¿no? Podemos ver lo que está pasando en dos lugares simultáneos, Garzón ayudando en las guerras, lo mismo en Duendes son alcahuetes, qué está pasando en una fiesta al mismo tiempo, y aquí vemos estos efectos también con el espejo, ¿no? Y cómo entonces el diablo se puede presentar ante Marta, ¿no? Mientras los otros no lo ven. Bien, pongamos una del acto de la jornada tercera, ¿no? Ya para ir terminando. Eh, Se ve en el aire un palacio formado en un rastrillo descendiendo de arriba, no hay que pensar aquí en las tramoyas, fabricado de arquitectura con las 4 estatuas con que empezó la comedia, jaulas doradas con pájaros y tiestos de flores interpolados, y en forma de nube habrá un despeñadero que desciende al tablado, por donde a un tiempo bajará Marta con Garzón en el palacio, ¿no? Tenemos música. Tenemos muchas cosas de este tipo. Y tenemos un garzón, ¿no? Que se ha enterado que a Marta le ha gustado el otro galán y aquí la amenaza. Y digamos, es el paso definitivo que Marta hará para librarse definitivamente de él, ¿no? Bueno, eh, dice, ya en el palacio te hallas, que en mi afecto te fabrica. Ya, Marta, estamos seguros de que nadie nos persiga. ¿Estás conmigo gustosa? Garzón, ¿dónde me retiras? ¿Es posible que a mi padre no he de ver y que me quitas el trato ya con los míos? Y aún así, si yo puedo la vida, si bien tú no te confiesas, ¿que soy solo a quien estimas? Sí, mas qué proposición tanto se estrecha y limita que una exposición no perdone, sino la de caricia de un padre tal que disculpa practicarla y consentirla. Mío, garzón mío. Marta, cesa, no en un dictamen insistas, que como hasta ahora enojado no me has visto, no imaginas a cuánto riesgo te expones en que despierten mis iras, ¿no? Tenemos más adelante, pero creo que ya no lo puse aquí, ¿no? Que el palacio se hunde, ¿no? Tenemos otro efecto, y Marta que queda al borde de la muerte y es entonces que debe, con la ayuda de los hombres religiosos, ¿no? Arrepentirse de todo lo que ha hecho. E insisto, ¿no? Esto termina como una comedia de capa y espada, pero, digamos, con la magia alrededor, ¿no? Aportando todo el espectáculo que es como tal la renovación. Em, Tenemos pues la que les decía hace rato, ¿no? Del mágico de Salerno, ¿no? Tenemos otra cosa, ¿no? Que es la magia, pero tenemos también a un personaje principal que llega a ser como un poco como lo era Don Juan, ¿no? Y tenemos la comedia de guapos también, que es otro tipo de comedia popular de entonces, ¿no? Entonces que se va mezclando, ¿no? La comedia de magia, la comedia de guapos, la comedia de guapo es pues el bandolero, es este tipo de personaje, ¿no? Y por supuesto la comedia histórica o más bien militar, porque hay una serie de anacronismos. Entonces, bueno, pues eso es lo que les presento hasta ahora. Y pues nada, no sé si me pasé de tiempo, No, no, pero, no. pero bueno, Inclusive te queda un poco más de tiempo si quieres decir algo, David. Muchas gracias. sí. Bueno, pues me quedo aquí y ya si ustedes tienen algún comentario, pues yo encantado de escucharlo. Ah, bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, David. Em, a mí me gustaría saber si alguno de los colegas presentes tiene alguna pregunta, algún comentario. Em,
Bueno, yo me quedé pensando mucho cuando hablas sobre las comedias de figurón, porque pues, por supuesto, yo me quedé con Luis Vélez de Guevara entre ceja y ceja. Sí, Em, y también me quedé pensando en em, o sea, más bien esta es una pregunta que va a salir del siglo XVIII y te voy a regresar a Lope, pero porque me queda esa gran duda. sí, Entre la vasta producción de Lope, hay comedias en las que realmente aparezca el demonio y aparezca una bruja y aparezca un duende, o sea, donde sí el suceso sobrenatural sea parte de la obra o no. seguro sí, pero no lo recuerdo ahora. O sea, recuerdo a Juan Luis Alarcón, ¿no? La Manganilla de Melilla, por ejemplo. Mm, Eh, seguro sí, pero de Lope ahora no recuerdo, mm, pero ok, seguro que sí. Ah, porque, o sea, bueno, yo recordando mucho a Luis Vélez de Guevara, pues sí, bueno, sí tiene sus comedias, tiene un par de comedias de figurón que inclusive se duda que sean de su autoría por la calidad. Sin embargo, pues hay muchas comedias donde sí el suceso sobrenatural es parte es una de las historias paralelas de la comedia. ujú, Y, o sea, estas comedias que mencionas me remitían mucho a algunas de las comedias de Vélez de Guevara, ¿no? O sea, el verdugo de Málaga, por ejemplo, que desarrolla en efecto la leyenda de la Mora Encantada y la Mora Encantada aparece en escena y aparecen además transformaciones en escena. sí, Eh, el niño diablo, donde está el diablo encarnado en mujer, ¿no? Pues es decir, me llama mucho la atención que pues Luis Vélez de Guevara está un siglo atrás de todo esto y realmente representa estas comedias de magia. Y bueno, yo me quedé con una duda. Yo creo que no sé si alguien quiera comentar algo antes de que yo siga tomándome aquí la palabra. Sí, adelante, Claudia. Bueno, yo te decía que siguieras, pero en realidad sí tengo algo que comentar. Muchas gracias, David. Me parece un temazo, por supuesto, y además con esta visión de continuidad entre el siglo XVII y ya el siglo XVIII, también creo que lo enriquece bastante. Yo quisiera saber qué tanta cercanía se puede ver entre géneros, porque en efecto, sí, la comedia de magia está como muy barroca en gran medida con respecto a todos los temas que se van incorporando, todos los personajes y sobre todo los escenarios, ¿no? sí, Aunque sea una contradicción, me parece que esa es una de las características que también le critican muchísimo. Pero sí, por ejemplo, en gran medida veo mucho de cuento tradicional, a mí que es como, digamos, el tema que me gusta dentro de estas comedias y no sé si se ha abordado desde esa perspectiva. Y también un poco quisiera saber, esa es otra pregunta aparte, si hay, digamos, una revisión tal cual de los conceptos, ¿no? Es decir, ¿qué se toma para las personas del siglo XVII como lo mágico o el encanto, por ejemplo, ¿no? Que una de las cosas que aquí en el seminario nos gusta también es el empleo de los conceptos y cuál sería la definición en ese momento, ¿no? Para ellos. Y dónde podemos buscar más bibliografía al respecto. Eso sería, y bueno, pues agradecerte y felicitarte. Es un tema que yo creo que da para mucho y no sé qué tanto se ha estudiado, pero porque no lo he estudiado yo a fondo, pero sí que me parece que hay que trabajar mucho más y tiene que aparecer mucho más en diferentes marcos, ¿no? También en congresos y demás, que yo creo que, no sé, porque en efecto no conozco tanto, pero ya me dirás tú. sí. Gracias. Bueno, a ver, ¿por qué empezar? Sobre el cuento tradicional, bueno, creo que se ha comenzado a editar muchos, ¿no? Creo que está la edición de Cátedra, por ejemplo, que edita muchos cuentos tradicionales del siglo XVIII, pero los estudios que yo he encontrado concretamente sobre la comedia de magia, pues tienen que ver más sobre todo con el teatro, ¿no? O sea, siempre es, digamos, los estudios de Fernando Domenech, sobre todo, que son los que creo que se han ocupado más de esto.
van siempre hacia la cuestión de la magia, digo, de la cuestión del teatro, la cuestión de la tradición de la comedia del arte, esto que mencionaba yo, ¿no? Del folleto, ¿no? Digamos, y creo que estos son los conceptos que a veces aparecen, ¿no? De dónde viene el folleto, el trasgo, el duende, ¿no? Estas diferencias. eh, pero es por donde yo lo he visto por ahora, ¿no? Pero me parece que sí que faltaría llevarlo hacia el cuento, ¿no? Al menos yo no he encontrado mucho al respecto. Y bueno, habría que ahí mencionar también, un poco conectándolo con con lo que decía Alejandra, em, en Vélez de Guevara, ¿no? Por ejemplo, se menciona constantemente en estas comedias, ¿no? Se menciona el Diablo Cojuelo, ¿no? O sea, es un referente importante de estos dramaturgos, ¿no? Sobre todo con los criados que bien que conocen el teatro, ¿no? Bien que conocen la tradición teatral áurea, ¿no? Mencionan no solamente el teatro, sino otras obras como El Quijote o el mismo Diablo Cojuelo. Y lo que dices del barroco, Claudia, sí que me parece muy interesante, porque pues parece realmente que el barroco nunca termina, ¿no? O sea, parece realmente que el siglo XVIII es un siglo de transición, eh, de un mundo antiguo, ¿no? A un mundo moderno, ¿no? Digamos, entiendo moderno como lo conocemos nosotros, pero no es que haya un año en específico donde termina todo, ¿no? Parece que todo el siglo se mantiene barroco, ¿no? Y que es la escuela neoclásica la que pugna por algo distinto, ¿no? Pero hay que pensar que el mismo modelo de los neoclásicos, que es Molière, no deja de ser un escritor barroco, ¿no? Entonces, yo más bien veo que hay una continuidad, y que el barroco es algo que no muere, ¿no? Solo que creo que como nosotros contamos la historia de la literatura, pues sí que decimos, bueno, es que el neoclásico empieza en 1701, ¿no? Por decir una cosa ahí, ¿no? Pero yo creo que sí hay una continuidad importante, ¿no? Y la magia viene a potenciar un modelo que ya había durado 100 años, que seguía siendo vigente, pero que necesitaba de pronto una revitalización, ¿no? Y creo que aquí es donde resulta interesante la cuestión de la magia, ¿no? Rehabilitar ese modelo barroco. Bueno, no sé si respondí, creo que no mucho, pero bueno, sí. Creo que Mariana tiene levantada la mano y me parece que Mara está un poco congelada. Sí, me parece que las dos. Bueno, muchas felicidades. Es un tema también súper interesante. Que veía un poco lo que hablaba sobre la comedia del arte y el teatro. No sé si has leído el libro de Caterina Camastra sobre la figura del guapo, que Mm. tanto en el teatro español como en el teatro italiano, y bueno, cómo esta figura ha trascendido entre las dos orillas. Creo que eso podría hablar, porque el guapo no es solo bandolero, sino que es también generalmente el, un poco el que está, digamos, un poco el bravucón, pero es el Sí. que se burla, ¿no? Es el guapo, en realidad no termina siendo, es una figura un poquito compleja, pero que termina también impactando en el siglo XIX un bastante, y que es interesante un poco el seguimiento. Eso no sé si la conocías, si no te mando, ahí también Claudia lo tiene, la referencia completa de Caterina Camasa, que podría ser interesante. También lo que señalas sobre lo del barroco es muy interesante. Creo que cada vez más nos damos cuenta que esta aproximación histórica, un poco categorizaciones que se han hecho en la literatura y que ya son muy decimonónicas algunas, y hay que hacer unas críticas un poco más profundas, porque realmente pues no se termina y hay influencias distintas que no se vieron en el momento, y que creo que tú señalas, es muy interesante, y que Mara también lo dijo, o sea, del siglo anterior, y va con el siglo, con después están los neoclásicos, sí, pero también hay una influencia de este quererse separar
de esa magia popular que había invadido un poco en el 17 y que empieza con este también, con la tramoya, con la magia un poco más de esta tecnología y estos impactos que tienen. Me parece que también ahí va un poco. Y bueno, nada más felicitarte, creo que es interesantísimo los resultados que pueda haber y sobre la comedia de magia que se repite, ¿no? Por lo menos en lo que trabajamos nosotros en los impresos populares hay algunas cuestiones que remiten a, a estos temas que son del 18 pero aparecen muy bien, incluso hasta fines del 19. Sí, Gracias. muchas gracias. Me está comentando Mara que tiene problemas con el internet del laboratorio. Pero ya parece que ya Entonces, volvimos. Sí. perfecto. Muy bien. Es que algo así de repente el, el el Diablo Garzón hizo aquí de las suyas. Yo tenía si no hay otra pregunta, voy a tomar otra vez la palabra, David. Me quedé con la duda cuando en Marta la Romarantina, ¿tienes ahí el fragmento de la maldición materna? Porque dices que la Pues, madre la maldice, ¿no? Y bueno, el ajá, tema de las maldiciones sobrenaturales también es un tema que trabaja mucho acá, nuestra profesora Carranza, y pues hay a quienes nos llama también mucho la atención cómo se enuncia la maldición. sí. Eh, bueno, ese es por un lado, porque además pues mencionabas algo que es así como que el diablo nunca te deje, algo así. A mí me parece que eso está, o sea, dentro del tema y el motivo de las maldiciones maternas, encontrarlo inclusive en esta obra, bueno, a mí me encantó. Sí lo tengo, pero no sé si lo transcribí. Déjame ver para ponerlo en la pantalla. Y si no, te lo leo. Sí. No, a ver, lo busco acá. Dice. Un día, por cierto, bueno, voy a leer todo el fragmento, ¿no? Un día, por cierta causa, bastante para reñirla, mi madre nos encontramos y yo de impulso movida, colérica, qué locura, alcé la mano, qué indigna temeridad y en su rostro. Delitos hay que se pintan con horror y al expresarlos con solo apuntar se explican. Quedó mi madre asombrada de la acción tan sorprendida que sin darme aquel castigo que tal hecho requería, jamás pronunció el demonio de ti se aparte. Ahí está, esa es nada más, ¿no? Eso lo comenta después. Oh, que impía es la madre que maldice sus hijos cuando se irrita, y cuántas desgracias causa la imprudencia permitida de usar una voz que aterre cuando hay castigo que oprima. Murió mi madre después de aquel caso a pocos días, sin hacer de esto mención, y estando yo recogida la noche de este accidente, noté que el brazo me hacía, ¿no? Bueno, hasta ahí. Pero sí, solo sería eso, ¿no? Jamás pronunció el demonio Leticia aparte. Ujú. Gracias. Gracias, David. Sí, esta obra en especial y me parece que es bien interesante, que además está basada en un hecho eh, real. Ujú. Eso está interesante. Fer, adelante. Gracias, Mara. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, David. Y muchas felicidades. Yo también me sumo a las felicitaciones por esta conferencia tan bonita y tan mágica, ¿no? Mira, yo más bien me quiero lanzar hacia adelante, hacia el siglo XIX, porque pues cada quien jala agua para su molino, ¿verdad? A Sí. ver, son dos preguntas que también te estás como más, no sé si más bien las has investigado y si no, pues, no pasa nada para que nos digamos así, ah, no lo sabía, no hay problema, ¿no? Mira, me llama mucho la atención. eh, Igual también son tiros al aire, ¿eh? El nombre de Marta como personaje mágico, por supuesto, ¿no? En 1849, en el Teatro Real de Madrid, se estrena El Himeneo en la tumba o La hechicera de Enrique Sumel. Y el personaje, justamente la bruja, también es una Marta. Ajá. Lo que quería platicar contigo un poco es que esta obra está basada en una novela de aventuras del Vizconde de Arlincourt, que es un francés. Entonces, de ahí es de donde vienen como dos preguntas. La primera es justamente, ¿no? No sé si tú tienes como noticia de cómo fue que llegó Marta la Romarantina, este volumen francés que nos enseñaste.
Ujú. a Madrid, a la corte, o sea, vamos, ¿cuál consideras o cuál sería como tu hipótesis por la cual un texto francés que habla de un personaje de 1500 y fracción llegó a Madrid y lo tomaron como base para construir esta obra de la cual nos hablaste, ¿no? ¿Qué tan famoso podría ser, por ejemplo, ¿no? Ese personaje de Marc Lamartine como para que haya sido para que haya hecho eco y que se convierta en una obra popular, ¿no? Y la segunda, sí, o sea, no es exactamente la misma historia, pero a final de cuentas a Marta en el Liminó de la tumba le pasa exactamente lo mismo, ¿no? Es una mujer que le lanzan una maldición. La tramoya es maravillosa porque hay un momento, por ahí anda Mayra, por ahí anda Dagoberto, que lo leímos en el primer semestre, se acordarán, en el cual Marta se convierte en un dragón y entonces la tramoya es maravillosa porque dice, y entonces va a salir de abajo del escenario, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y se va a comer al personaje y de ahí se va a liberar muchos fuegos artificiales y etcétera, y entonces se va a convertir en un dragón y tal. Eh, si tienes también alguna noción o algún texto crítico que nos hable acerca de cómo se ha ido especializando la tramoya en el siglo de oro y hacia adelante, ¿no? O sea, también un poco para que para que pudiéramos entender qué tan compleja verdaderamente se ha convertido esta dimensión performática, ¿no? En este mundo que es barroco y que sigue siendo barroco hasta bien entrado el siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Muchísimas Sí, gracias. Y nuevamente lo digo, si no hay como respuesta, pues no pasa nada, ¿no? Pero sí, tenía la curiosidad. sí. No, muchas gracias por tus preguntas. Sobre la segunda, lo que se me ocurre es René Dioc, ¿no? Creo que siempre es el que nos podría hablar sobre esta evolución de las tramoyas y también Ujú. seguramente Fernando Domenech, ¿no? Que tiene, digamos que es un crítico más adentrado en las cuestiones espectaculares. Pero yo empezaría por René Dioc. Gracias. Y Ajá. sobre la primera, ¿no? Yo más bien no sé si este texto que yo les puse llegó a Cañizares, ¿no? O sea, porque pudo haber simplemente llegado la historia de alguna manera. O sea, no sé si este texto realmente llegó, ¿no? Ahora, no tengo tampoco registro de que haya sido por medio del teatro, porque los franceses no solían escribir un teatro así, ¿no? Tenían siempre tragedias, ¿no? Con temas mitológicos. Entonces, no dudo que haya llegado de una obra de teatro francesa, pero también me cuesta trabajo pensar que este texto como tal haya llegado Ok. con los Borbones, ¿no? No lo sé, o puede ser que sí, puede ser que no. Ujú. Entonces, sí es una pregunta interesante que no sabría ahora responder, pero pues Bueno, para pensarlo para eventualmente, pensarlo, ¿no? sí. Gracias, No, gracias a ti, David. Felicidades nuevamente. gracias. Gracias, Fer, gracias, David. Adelante, Marco, hola. Hola, buenas tardes. Bueno, pues felicitaciones para David. Estuvo muy interesante. Y si Fernando jala agua para su molino, pues yo también voy a jalar un poco hacia atrás, pensando en dos obras muy clásicas donde hay magia y el uso de la tramoya es fundamental. Pensaba en esto cuando decían, bueno, es que la relación entre lo barroco y el teatro, pues perdón, y la magia, yo creo que qué más barroco que la magia, ¿no? Si la magia es el exceso, pues es el barroco, ¿no? Y recordé primero el cerco de la Numancia de Cervantes, donde una de las escenas claves, justo cuando los numantinos van a ofrecerle un sacrificio a los dioses, y de repente salen los demonios y se roban la ofrenda, ¿no? Y los numantinos se quedan sin nada que ofrendar a los dioses. Y ya eso está anticipando lo que va a suceder, pero eso es a partir de la trampa en el escenario, ¿no? Entonces me parece que es una escena básica y es un elemento, es el único elemento, ahorita hasta donde recuerdo, sobrenatural en esa obra, pero me parece que como espectáculo es fundamental, ¿no? Ujú, Y obviamente también recordé cuando David explicaba todo lo de la tramoya, los trucos, etcétera, con
con la segunda obra de la Romantiana. Recordé La Cueva de Salamanca, ¿no? Por supuesto, donde también es básico cómo los personajes aparecen, desaparecen, eh, cambian de identidades o de apariencia, etcétera. Y bueno, creo, a mí me hace pensar en eso, en el barroco. Y ya la Sí, última mención de esta relación de la magia y el barroco, pues una obra que a mí me encanta, que es la de El sueño de una noche de verano de Shakespeare, ¿no? Donde también es fundamental la magia y todo el enredo que hace a partir de ese recurso. Bueno, era todo. Muchas gracias. gracias. Sí, bueno, yo sinceramente es que cuando pienso en Cervantes y pienso en estas cosas, pienso más bien en Séneca, ¿no? Pienso en este otro teatro del siglo XVI, pero ya yéndome a la cueva de Salamanca, no sé, pienso también en las comedias o sea, además, pienso también en las comedias en las mitológicas que mencionaba y en las de Santos, ¿no? Que son las que usaban estas tramoyas desde el tercer piso del corral. Entonces, pues sí, yo creo que ahí hay una evolución importante, ¿no? Que podríamos ir rastreando. Y pues nada, pues gracias por el comentario también. Muy bien, gracias. Em, yo tenía una duda con respecto a la recepción, Ujú. porque pues me da la impresión de que pues el público aceptaba y asistía a estas comedias de magia y quienes las criticaban eran los dramaturgos y los críticos, ¿no? Pero sería un poco como la analogía de este teatro para el vulgo en el barroco, pero que no dejaba de escribir, sino dejaban de asistir, y aquí al teatro de magia también había una gran recepción, ¿no? O sea, o me da esa impresión, no lo sé. Sí, es que es realmente el teatro que se ve en el siglo XVIII. O sea, hay que pensar no sé, pienso en la Petimetre de Moratín, que es la primera comedia neoclásica que se hace, ¿no? Nunca se representó. O sea, y Moratín padre se queja de que no lo dejaban representar porque los autores de comedias decían que esto de las tres unidades aristotélicas no lo entendía nadie, ¿no? Y que eran cosas que aburrían a la gente, ¿no? Entonces, si uno ve, ¿no? Las comedias neoclásicas, ¿no? La Petimetra, las de Iriarte, son comedias que no se representaban o que duraban muy poco en la cartelera, ¿no? Que es algo que también estudia René Andioc. O sea, las que realmente duraban en cartelera eran estas, las de magia, las de espectáculo en general. O sea, la Ujú. primera obra neoclásica que triunfó realmente en escena y que duró 25 semanas fue El Sí de las Niñas, Oh, que se representó en 1806. O sea, ese es el teatro neoclásico, ¿no? O sea, hoy ocupa la historia de la literatura en primer plano, pero realmente no eran obras que funcionaran en escena, ¿no? Y las tragedias ya ni te cuento, ¿no? O sea, tampoco se representaron jamás, ¿no? Entonces, sí, o sea, eran estas las comedias que se veían, ¿no? Y por eso se hacían continuaciones una tras otra. claro, gracias. No sé si haya algún otro comentario, alguna pregunta. Si tú, David, quieras comentar algo más a propósito de las comedias de magia, que bueno, esto último me parece que es una de las cosas más reveladoras porque se impone el teatro popular en una época donde se desdeñaba, ¿no? Sobre todo. Entonces, no sé si quieras comentar algo más, si tengas alguna otra reflexión que nos quieras compartir. Sí. Pues hay otro teatro popular que es el de los sainetes, ¿no? Ramón de la Cruz, ¿no? Que también es un autor que se representa. Y también Ramón de la Cruz es un autor que es capaz de escribir comedias neoclásicas, es capaz de traducir otras tantas. Y bueno, más bien aquí lo que habría que ver es esa separación, ¿no? Porque, digamos, todavía en el siglo de oro, ¿no? Sabemos que al Corral de Comedias asisten distintos, digamos, de distintos estamentos,
Luego empiezan a surgir los teatros, ¿no? Donde se representan las comedias mitológicas para los poderosos, ¿no? Entonces, el siglo XVIII parece que todavía el teatro es un lugar donde conviven todos, pero también empieza a haber estas diferencias, ¿no? Que es algo sobre lo que Jovellanos también hablará en sus estudios sobre el teatro, ¿no? Estas diferencias en el público entre una cosa y otra. Pero sí, o sea, creo que este teatro, o sea, el teatro popular en la España del siglo XVIII es un teatro que siempre estuvo presente, solo que quien escribió la historia, ¿no? Fueron los neoclásicos, ¿no? Fue Moratín, o sea, realmente Moratín creo yo que es el primer gran historiador del teatro español. O sea, antes de Moratín, Vances Candamo sí que escribió sobre, digamos, hizo esta división, ¿no? Entre las comedias de capa y espada, pero el gran primer historiador del teatro es Moratín, y son los neoclásicos los que van haciendo, bueno, primero es Luzán, diría yo, ¿no? Que escribe que escribe este tratado sobre dentro de la poética de los defectos más comunes de nuestras comedias antiguas, que son las del siglo de oro. Después en su reedición del 89 dice, bueno, no, sí tenemos teatro, pero lo que pasa es que el teatro no es el teatro neoclásico, entonces como que lo compone allí, pero escribe una historia del teatro, ¿no? Y después Moratín, que constantemente está revisando el teatro, ¿no? Luego está toda esta política de corrección de comedias en las que quieren poner a los escritores barrocos según las reglas aristotélicas. Y también es muy interesante ver qué es lo que desdeñan los neoclásicos, qué es lo que les gusta, ¿no? Les gustan las comedias de capa y espada, desdeñan las mitológicas, desdeñan sobre todo las mitológicas, y es justamente por esta cuestión de las tramoyas, ¿no? Entonces, es creo que interesante ver esto, ¿no? O sea, que al final, ¿quién escribió la historia del teatro español del siglo XVIII, ¿no? Pues los neoclásicos, ¿no? Moratín, ¿no? Moratín es creo yo, el primer responsable de esto, ¿no? Digo, Ok, es el culpable. sí, Sí. Sí, Claudia, adelante. Y rápidamente y un poco también yéndome por lo que normalmente yo, por donde ando yo normalmente, el interés de este teatro también, hablando precisamente de esto popular, de esta tendencia a lo popular, en los pliegos de cordel, ¿no? Por ejemplo, que sí se reproduce muchísimo algunas de estas obras y yo creo que incluso influyen en algunos otros textos, ¿no? Estoy pensando en un pliego del siglo XVII donde se habla de un castillo, ¿no? Así como lo pintas tú, bueno, como lo pinta el autor ahora, sí, también se lleva a estas partes, ¿no? Los pliegos de cordel. Entonces, valdría la pena hacer una revisión precisamente de la influencia de uno y otro en cada caso, ¿no? Pero sí se me hace que podría ser un trabajo ya para otras personas o para desarrollarlo en un proyecto de tesis, ¿no? Sí se me haría larguísimo, pero se me hace muy interesante. Y los pliegos de cordel, por otro lado, en efecto, sí transmitían muchísimo, recuperaban mucho estas obras, ¿no? sí. Bien, gracias. Sí, pues sin duda parte de la finalidad del seminario es que surjan este tipo de conexiones y que en algún momento se preste para hacer otros trabajos, ¿no? También. Eh, bueno, a mí me entusiasma muchísimo que hayamos hablado hoy de teatro y me entusiasma mucho también que hayas estado aquí, David. Siempre serás bienvenido y no sé si alguien tenga algún otro comentario, si quieran hacer alguna, alguna réplica y si tú, David, tengas algo más que nos quieras decir, todavía tenemos tiempo para hablar sobre este teatro de magia. Bueno, yo por mi parte les agradezco mucho los comentarios. eh, creo yo que hay mucho que hacer, entonces bueno, espero que lo que expuse les motive, ¿no? A ver este teatro, ¿no? Que insisto, es un teatro que por la historia de la literatura española
pues olvidamos muchas veces, pero que también es parte esencial, ¿no? De la literatura española de este periodo. Entonces, pues nada, yo les agradezco mucho la invitación y el espacio, ¿no? Para hablar de esto. Muy bien, pues muchas gracias. Claudia, no sé si vaya a ver algún anuncio o haya algo más que agregar antes de cerrar la sesión. La última sesión del seminario de este año va a ser a finales del próximo mes, creo, o en agosto. No me acuerdo bien, pero pues sí estén atentos, por favor, a los correos. Es la última porque tenemos en puerta el Congreso de Personajes Sobrenaturales y también tenemos Lira Mínima y tenemos Poéticas de la Oralidad y tenemos muchas otras cosas más. Entonces vamos a tener un segundo semestre súper ocupado, pero pues también saben que nos podemos contactar por vía electrónica y tener otros, pues es, otros diálogos, o bien si se quieren contactar con alguien de los que participan aquí o que han trabajado temas que a ustedes puedan, pues también funcionarles, pues que no duden en consultarnos y le preguntaremos primero al ponente si podemos dar su correo, ¿no? Y bueno, pues muchas felicidades, muchas gracias. Y yo diría que sigan a David, que tiene su cuenta de Instagram, que a mí me entretiene bastante, ¿No? sobre estos temas también. Y nada Sí, más. sí, sí, David, coméntanos un poco sobre estos cortos que has estado haciendo. Que, Sí, son bueno, muy buenos, David, buenísimos. ya viste aquí, Gracias. ya tienes 3 fans declaradas. Sí. Bueno, pues sí, tengo un canal de Instagram, bueno, donde hago difusión, ¿no? De estos temas de literatura, teatro. No intento diversificarlo, pero sí que siempre que me gana el teatro, ¿no? Que es lo que más me gusta. Entonces, bueno, me llamo David Barea, por si quieren seguirme. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, David. Ha sido un gusto verte, escucharte siempre lo es. Y pues bueno, espero que en otra ocasión podamos seguir hablando sobre teatro, sobre todo el teatro que has estado trabajando. Y pues bueno, creo que por ahora lo vamos a concluir aquí el seminario. Les agradecemos mucho su asistencia, sus comentarios. Te agradecemos mucho, David, también a ti. Y pues bueno, seguiremos en contacto y nos vemos entonces el 28 de agosto. Quedamos que es la última sesión del seminario, porque sí, vienen muchos eventos más en los que seguiremos viéndonos y coincidiendo. Entonces, pues por mi parte también sería todo. Muchas gracias. Y si no hay nada más que decir, pues daríamos por concluida la sesión. Muchas gracias. Gracias a ti, David. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Nos Gracias. vemos. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. Ya terminó y se acabó el ruido.